is being Bueno, recorded. genial. Vamos a posicionarnos en el código, en el artículo 211 en adelante, ¿sí? Terminación de los juicios laborales, por supuesto. Hola, profe. Hola, señor Sofsky, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien. Normalmente un juicio, un pleito, una litis, termina ¿cómo? ¿Cómo termina un juicio? A ver. Con la sentencia definitiva, doctora. Correcto, correcto. Ese es el modo normal de terminación de los juicios, ¿sí? Pero también hay otras formas de terminación de juicios, o sea, otras formas en que termina el juicio sin que haya sentencia. Y de eso es lo que vamos a hablar. El primero de ellos es el desistimiento que hace el actor, corrijan, porque en algún lado he visto con U, no sé si es aquí mismo, ¿verdad? El autor es en el derecho penal porque es el autor del ilícito, pero aquí nosotros hablamos del actor con C, por eso accionante, ¿sí? Parte actora con la C, no con la U. Tengan cuidado con eso, ¿sí? Bien. Ahí está, desistimiento del autor, en el mismo programa. Yo en algún lado leí, no me acordaba nomás. Desistimiento del actor, así es, está en el código también, porque nosotros no tenemos autores, sino tenemos actor o actores. En el 211 dice cuánto sigue. El actor podrá desistir en forma expresa de la instancia, en cuyo caso manifestará el propósito de no continuar el procedimiento. Desiste de la instancia, pero reservándose el derecho a renovar su demanda en otro pleito. Perfecto. Bueno, entonces, desiste de la instancia, de primera o de segunda, pero reservándose el derecho de continuar en un nuevo proceso, ¿cierto? El 2.2 dice, el desistimiento de la instancia, seguimos en eso, no requiere para su validez conformidad del demandado. Ustedes saben que trabada la litis ya no es posible a la parte actora desistir del procedimiento, ¿sí? Trabada la litis, eso tiene que continuar salvo que el demandado esté de acuerdo y se le va a correr traslado. No puede per se la parte actora decir, vengo señor juez a desistir de esta acción o de asistir de esta demanda. Eso no puede hacer. Entonces, no puede desistir de la instancia. Sin embargo, digo, de la acción, pero sin embargo, cuando él desiste de la instancia, dice aquí clarito, ¿sí? No precisa la conformidad del demandado, porque él desiste per se continuar con el procedimiento. Ahora bien, cuando el actor manifiesta su propósito antes de la notificación de la demanda, lógicamente que él no precisa tampoco la conformidad del demandado. Es lo que le dije. Trabada la litis o contestada la demanda, entonces necesariamente tenemos, el juez tiene que correr traslado a la adversa para poder él desistir, ¿sí? B. Acá hay algo que me llama la atención. Cuando el actor manifiesta su propósito antes de la notificación de la demanda. Sin embargo, nosotros decimos normalmente que se notifica la demanda por jurisprudencia, pero si no la contestó, no se trabó la litis. Incluso puede modificar, puede restringir una demanda. Me refiero a la parte actora, ¿sí? Él puede ampliar su demanda, puede restringir la petición. Por ejemplo, a ver, en el curso de la instauración de la demanda, le llama al patrón y le paga una parte, ¿sí? Y ella demandó por 12 millones, 15 o 20 millones, y le hace una entrega al patrón. Entonces,
él puede venir a decirle al juez que ya no son 18 ni 20 millones, sino son 15, porque el demandado, que todavía ni sabe, a lo mejor que hay un juicio, le dio una parte o le hizo efectivo una parte de sus reclamos, ¿sí? Aunque la demanda haya sido notificada, a esto quería llegar, ya se notificó la demanda, ¿sí? Pero lo hace, se entiende el desistimiento antes que el demandado lo hubiese contestado. Tampoco precisa la conformidad del demandado porque todavía no se trabó la litis porque no la contestó, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado cuando hablamos de desistimiento del actor, con C, repito, desiste de la instancia o desiste de la acción. Lo que vimos es desistimiento de la instancia, ¿sí? Reservándose el derecho de continuar en un nuevo juicio el procedimiento. Pero cuando hay falta de acción, hay desistimiento de la acción, ¿sí? Entonces, no solo que vamos a requerir la anuencia o la conformidad al demandado, sino que además él ya no puede iniciar de vuelta un nuevo juicio, ¿sí? O continuar el procedimiento después. No se puede esa reserva. Retira la acción y murió el juicio, ¿sí? Por supuesto, con traslado a la adversa. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Bien. Desistimiento de la... ¿Puede explayar más en este punto? Quiero entender mejor algún ejemplo, por favor. Perfecto. Un trabajador o una trabajadora inicia una demanda en laboral, ¿sí? Pero después, por el camino, ya se contestó la demanda o no se contestó la demanda, ya está el procedimiento en marcha. Ese trabajador o esa trabajadora puede perfectamente desistir de la instancia, ¿sí? Señor juez, vengo por el presente a desistir de la instancia. Eso le da derecho o la reserva de derecho de promover de proseguir el juicio posteriormente, ¿sí? Es lo que dice acá. Vamos a volver a leer Sosky y seguime, ¿sí? Dice, el actor podrá desistir en forma expresa de la instancia, él per se, en cuyo caso manifestará su propósito de no continuar el procedimiento, ¿sí? Pero quien se reserva, si va a continuar, por supuesto, el derecho a renovar su demanda en otro juicio, ¿sí? Él desiste de esa instancia porque ya no le va a prescribir porque la iniciación de la demanda hace que no corra los plazos ya, ¿verdad? Ya se interrumpió la prescripción. Entonces, él desiste del procedimiento, desiste de la instancia y hace una reserva de continuar el procedimiento en un nuevo juicio. Y no es lo mismo desistir de la acción, o sea, desiste de la demanda y entonces ya nunca más va a poder hacer ni en este ni en otro juicio. Él se abre el juicio. No sé si me di a entender, Sosky. ¿Sí? Él no desistió de la instancia, desistió de la acción como demandante, como parte actora, ¿sí? Solo claro, que ¿sí? No me cumpliste la promesa en la fase de la instancia y si no me cumpliste, continúo con el juicio. Pero si inicié la acción y por el camino dice, bueno, voy a transar y pagar eso, ahí ya no corresponde. Eso ya es otra cosa. Una cosa es el desistimiento, otra cosa es la transacción, otra cosa es llegar a un acuerdo, ¿verdad? Conciliatorio. Por el camino. Vamos a ir viendo eso. Acá, por ahora, lo que importa es que la parte actora puede desistir de la instancia haciendo reserva de continuar el juicio del procedimiento en una nueva demanda. Ahora bien, ahí hay que distinguir si ya se notificó la demanda, si ya se contestó la demanda. Entonces vamos a ver, según sea el extremo, entonces vamos a precisar o no de la conformidad de la adversa. Y partan de esta base, que una vez que se planteó la demanda y se notificó a la adversa
pero esta aún no contestó. Nosotros sabemos que él puede modificar su pretensión, su demanda, puede ampliarla, puede reducirla por el hecho de que yo le dije, sencillamente ya recibió una parte, ya ha iniciado el proceso, pero no hay contestación todavía. Y es lo que dice acá en el inciso A o B. ¿Ve? Primero el A. Cuando el actor manifiesta su propósito antes de la notificación de la demanda, por supuesto que no precisamos porque todavía no tenemos demandado y puede el juez hacer lugar al desistimiento de la instancia. Pero cuando el actor la demanda, fue ya notificada y lo hace antes de que el demandado hubiera contestado, tampoco precisamos. Se notificó hoy, esta tarde, pero él puede, el demandado, ustedes saben que tienen 6 días hábiles perentorios improrrogables para contestar la demanda. Y al tercer día no hay contestación aún y la parte actora viene y desiste. Aunque la demanda esté notificada, sin embargo no hay contestación, todavía no tenemos la otra parte en juicio. Y entonces no se precisa aún la conformidad de la demandada, ¿sí? Eso no ocurre en lo civil. ¿Podemos tocar esa parte? Que una vez notificada la demanda en lo civil, ya no es posible el desistimiento sin la anuencia de la otra parte. Pero nosotros tenemos una distinción que hacer acá, aunque se haya notificado la demanda, no se precisa la anuencia del demandado porque todavía no contestó, ¿sí? No se trabó la litis directamente. ¿Cómo se traba la litis? Con la demanda y su contestación. A partir de ahí nadie puede mover, eso se trabó, yo suelo hacer así, no sé si ustedes me están viendo, así se trabó, nadie puede mover esto. Esa es la litis y de ahí no se puede uno mover. Pero si todavía tu demandado no contestó, entonces esta parte actora puede modificar, puede, ¿cómo se llama? Desistir incluso, sin necesidad, sin la anuencia de la adversa. Y aun cuando fuere notificado, si es que todavía no fue contestada la demanda, ¿sí? Bueno, 112 CPT. Vamos a ver qué dice el 112 CPT. Vamos a ver, hay una... El juicio, su demanda. Desistimiento del actor, corrijan eso. Ejercicio de este derecho es requisito para su validez según se produzca antes o después de trabada la litis. Es lo que acabo de decirle. ¿Sí? La litis tenemos 213. Trabada la litis, vamos al 213. Conformidad al demandado. Después de trabada la litis, eso significa ya se contestó. No solo se notificó la demanda, sino que también no solo se notificó la demanda. Se contestó. No, se le notificó al demandado. No contestó, ¿sí? Todavía no se trabó la litis. Pero el 213 dice, trabada la litis. ¿Cómo se traba la litis? Una vez contestada la demanda, ¿sí? Entonces, después de trabada la litis, esto significa contestada la demanda, ¿sí? Requiere la conformidad del demandado para que el actor pueda desistir del procedimiento o instancia, total o parcialmente, en cualquier estado del juicio con anterioridad a la sentencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesitamos la conformidad del demandado una vez contestada la demanda? ¿Sí? Y porque ya lo expusimos a este demandado o demandada a que él vea a un profesional y ya incurrió en gastos, señores, ¿sí? Entonces, yo no puedo como parte actora venir alegremente y decirle al juez, vengo a desistir de la demanda, ¿sí? Y el demandado, ¿cómo queda? De hecho, las costas las va a pagar, pero puede también ocurrir esto, que como demandado o demandada tiene sumo interés que ese juicio prosiga, ¿sí? Es un tercero pendiente a lo mejor de lo que pueda, de esa condena en juicio, porque tiene deuda o por lo que fuera, entonces hay que notificarle al demandado, ¿sí? Y además puede él tener mucho interés en que salga en lo penal, si hablamos en términos penales,
el sobreseimiento, ¿verdad? Pero aquí lo expuso a un juicio, lo tuvo como demandado, ¿sí? Y eso puede aparecer incluso en Inforcom, puede aparecer como una causal de una licitación en donde se ve muy bien y se atiende eso, porque quien no paga a un trabajador y es demandado en sede jurisdiccional, en sede ante un juez, mal podríamos darle una licitación, por ejemplo, pública, en donde el interesado es el Estado, ¿verdad? Nadie quiere contratar con una persona que es irregular en el sentido que no cumple sus compromisos. Entonces, trabada la litis, repito, la parte actora ya no puede desistir a menos que tenga la conformidad de su demandado, por todo eso que les conté, ¿sí? Él tiene interés de que pierda la demanda, pero para que otro día no se atreva a demandarlo, ¿verdad? Sin tener todas las pruebas o sin tener la certeza, o porque él cree que él no cumplió con todas las leyes, pero él les pone a juicio. Y es otra cosa que vamos a ver también en caducidad. Los pone a juicio y lo tiene per secula, no notifica y sigue y sigue y sigue. Está especulando con la posibilidad de que pierda un buen trabajo teniéndolo en la cuerda floja, ¿sí? Con una demanda que no avanza porque no se notifica. Para eso vamos a ver que hay un remedio también. Bueno, vamos ahora con la segunda u otra forma de terminar los juicios, ¿sí? La que vimos es desistimiento del actor. Ahora vamos a ver la retractación que está en el 214. Fíjense, mientras no haya sido aceptado por el demandado, el desistimiento de la instancia puede ser retractado, ¿sí? A ver, el actor o la actora, la parte actora, viene y desiste, ¿sí? De la instancia. Señor juez, vengo a desistir de la instancia, se reserva el derecho, hacer reserva de derecho para ir a proseguir o iniciar en otro juicio, proseguir la causa en otro juicio. Pero hay un detalle acá. Él puede retractarse de ese desistimiento. ¿Qué es la retractación? Ustedes suelen usar, los jóvenes sobre todo, dicen se arrugó, dice, o sea que se volvió para atrás, ¿sí? Él desistió hoy, pero mañana viene y dice, señor juez, me arrepiento, yo voy a proseguir el juicio. Desiste de su desistimiento hablando mal y pronto. Eso puede hacerlo siempre y cuando el demandado no haya contestado la demanda, ¿sí? O no haya aceptado, perdón, no haya aceptado el desistimiento, ¿sí? Porque como hay que notificarle, si hoy viene y plantea su desistimiento y mañana cambia de opinión, pero si por ahí viene al segundo día y el demandado ya respondió ese desistimiento diciendo que sí o que no, si es sí, podríamos avanzar. Pero si dice que no, entonces él ya no puede retractarse, ¿sí? Ese desistimiento es válido y va a proseguir. Es lo que dice el 214. En otras palabras, la retractación es el desistimiento que planteó la demandada. Se arrepintió y retira su desistimiento. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo, siempre y cuando la demandada no haya aceptado ¿cómo se llama? Haya contestado por afirmativa o negativa el desistimiento de la parte actora. Puede hacerlo. Y puede desistir total o parcialmente. A veces hay oportunidades en que la parte actora desiste de algunos reclamos nada más, no todos los reclamos, ¿sí? Entonces puede perfectamente desistir totalmente o parcialmente de su juicio, pero puede también retractarse con la única condición que el demandado no se haya pronunciado sobre ese desistimiento, ¿sí? Bien, vamos a retractación. Una vez admitido, otra condición, eso era lo primero, pero una vez admitido por el juez, ¿qué cosa? El desistimiento o la retractación.
quedarán sin efecto todos los actos del procedimiento, ¿sí? Leo de vuelta. Una vez admitido o admitida la retractación, ¿sí? Hecha por la parte actora, una vez admitido eso, ¿sí? Quedarán sin efecto todos los actos de procedimiento que se hayan efectuado hasta ese momento, ¿sí? Partimos de la base entonces que se corrió traslado al demandado y este no contestó, entonces el juez dicta una resolución haciendo lugar a la retractación, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, en esa resolución, ¿cuál es el efecto de la retractación? Admitido por el juez, quedarán sin efecto todos los actos del procedimiento, ¿sí? Eso sí, el juez admite el desistimiento, del que dijimos se puede retractar. 2.15. Noticia al tercero interesado. Es lo que yo ya le hablé chiquitito, pero vamos a ampliar. Cuando el desistimiento de la instancia afectare intereses de terceros, no es el demandado, es un tercero, pero tiene interés que ese pleito continúe, porque él va a hacer efectivo algún crédito, por ejemplo, o alguna otra circunstancia. Será necesaria para su admisión, ¿sí?, ese desistimiento, la conformidad de estos terceros, a quien también le vamos a dar intervención. Además del demandado, tenemos que tener también entonces la anuencia del tercero interesado, que repito, no es parte en juicio, pero tiene interés en que el juicio prosiga y ni que haya desistimiento, ¿sí? Él tiene interés que esa demanda prosiga. Entonces, el juez va a decidir también con intervención y con respuestas del demandado principal y del tercero interesado. Por supuesto, el 2.16 habla de que en un desistimiento de la instancia, siempre la parte actora tiene la obligación de correr con las costas, que son costas, y todos los gastos que haya efectuado la adversa, ¿sí?, para estar en juicio y para responder a la demanda, porque puede ser que ya haya contestado la demanda y eso no lo puede hacer sin un patrocinio de abogado. Y aunque fuese un pariente, hay honorarios allí, no se presume la gratuidad del trabajo. Entonces hay que, la parte actora paga las costas. Es lo que dice acá, costas a cargo del actor siempre, en cualquier desistimiento. Bien, esa es entonces la otra forma de que terminen los juicios, ¿sí? La retractación, el desistimiento, y ahora vamos a perención o caducidad de la instancia. Antes de pasar a eso. Sí, escuchamos a la profesora. Simplemente para que tengan en cuenta que para el desistimiento lo debe hacer, o sea, debe manifestar su voluntad el actor de la demanda. Es decir, que él va a suscribir el escrito o en todo caso va a solicitar una audiencia ante el juez para formular el desistimiento o va a conferir un poder especial a su representante convencional para que pueda desistir en su nombre. O sea que con un poder general el representante convencional no podría desistir de la instancia por su mandante. Es muy interesante y buena por la acotación, Claudia. Es verdad lo que ella dice. O firma por derecho propio y le patrocina a su abogado que tiene intervención, o le da un poder especial. A veces también en la carta poder ya se colocó, ya se consignó la cláusula de que podrá desistir, ¿sí? Pero si es un poder general, como dijo acá la profesora, tampoco puede hacerlo. Generalmente ese desistimiento en la carta poder es todo un inconveniente, porque lo mismo el juez le va a llamar al actor para que se ratifique en ese desistimiento, ¿sí? Una alternativa para evitar costo, o sea, es presentar, bueno, hay dos opciones también, otras más. Es
presentar ese desistimiento con certificación de firma de un escribano. Entonces, que el escribano certifique la firma del trabajador y eso acompaña al escrito la hoja de seguridad en donde da cuenta el escribano que el actor firmó en su presencia. Ahora, para evitarse ese costo, lo que pueden solicitar es que el trabajador, o sea, que el actuario o la actuaria certifique la firma del trabajador en secretaría. Es decir, ustedes lo acompañan al trabajador y le solicitan al actuario que en su presencia firme el trabajador el escrito y que eso sea certificado por el actuario. Esa es otra alternativa. Entonces, para evitar eso, se puede hacer en secretaría eso, ¿sí? Pero tengan mucho cuidado que no vengan con un poder general a desistir y o dice, no, en la carta poder dice que se puede desistir. Tengan cuidado, más vale que haga por derecho propio o bien el juez le responsabiliza al escribano que dice, este escrito fue firmado en mi presencia, ¿sí? Tampoco ese ante mí es suficiente, porque a veces el escribano le dice, ante mí, dice, ¿qué es lo que da ante ti? ¿Es la firma o está certificando que esa es la firma del trabajador? ¿Qué es lo que estás diciéndonos? Entonces, hay que ser muy claro ahí, ¿sí? Que ella tiene que decir que ese escrito fue firmado en su presencia y da fe de que eso ocurrió ante su persona, digamos, ¿verdad? Eso es muy importante. Vale la acotación también. Pero eso ya tiene que saber el abogado laboralista cómo viene la mano en el fuero laboral. ¿Por qué eso? Porque ustedes saben que el trabajador generalmente, o la trabajadora en el caso, no siempre tiene la preparación intelectual necesaria. Y para evitar suspicacias o mala fe, entonces es que se requiere esta formalidad, que sea él por derecho propio el que firma o ante un escribano o, como dice la profesora, para obviar gastos ante el secretario o la secretaria o el actuario o la actuaria del juez, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Puedo continuar? ¿Escucho? Sí, profe. Bueno, continúo entonces ahora con la otra forma de terminar los juicios, que es también no normal, que es una forma anormal de terminar los juicios, que es la perención o caducidad de la instancia, y para eso vamos a ir al 217. Vamos a ir atrás, pero en ese orden está el programa, así que vamos al 217. ¿Alguien puede leer eso con todas las puntuaciones? Escucho. Gloria, ¿tenés el código ahí? Se tendrá. Sí, a ver. Sí, dale, Sofi. Se tendrá por perimida la instancia si no se promueve su curso en el término de 3 meses, contando desde la última notificación motivada por petición o diligencia que tuviese por objeto activar el procedimiento, siempre que sea esa promoción sea necesaria para la continuación de este. Vamos a darnos a entender. Primero, cuando hay perención de instancia, hay un transcurso de tiempo sin activar las partes del juicio, ¿sí? Se callaron los dos, nadie más dijo para proseguir el juicio, ¿sí? Entonces, pasaron 3 meses, pero ojo, ¿desde cuándo se considera o empieza a correr ese plazo de 3 meses? Y dice el código, a partir de la última notificación motivada que tenga por objeto activar la prosecución del juicio. Vale decir que no es cualquier diligencia, ¿sí? Por ejemplo, a ver, un libramiento de oficio, ¿sí? O un reconocimiento de personería. ¿Tiene influencia para continuar el proceso? Y no, estaba como estaba y se continúa el proceso, ¿verdad? Ahora bien, si se inicia la demanda y el juez dicta la providencia y dice, córrase traslado de esta demanda a la adversa, eso se notifica por cédula, ¿verdad? Entonces, si esa notificación no se produce, no puede continuar el procedimiento.
y pasa un mes, y pasa 2 meses, y pasa 3 meses, y la parte actora no dijo ni fu, ¿sí? Se le puede dar por desistida de su demanda o una caducidad. Se puede dar la caducidad. O bien, se contesta la demanda, ¿sí? Se ordena la apertura de la causa prueba, ¿sí? Se abre, se ofreció las pruebas, se admitió las pruebas y estamos en pleno periodo de pruebas, ¿sí? Y el juez ordena una providencia que dice, agréguese o dese cumplimiento, ¿verdad?, a alguna resolución anterior e incluso a veces dice notifíquese por cédula. Y no se hace esa notificación por cédula y no puede avanzar el procedimiento, ¿sí? Porque hay ahí una diligencia que sí o sí se debe cumplir, necesaria, bien dice acá, para activar el procedimiento. Si eso no se cumple y pasan 3 meses, y claro que va a haber caducidad de instancia, ¿sí? Entonces, no es cualquier, que no aparecen nomás 3 meses y se acabó, no. Para empezar, si hay una providencia, autos para resolver, no va a correr, vamos a ver enseguida, no va a correr la aprehensión de instancia, ¿sí? Por eso dice acá, subrayen esto, el plazo 3 meses, ¿sí? ¿Desde cuándo se considera ese plazo de 3 meses? Desde la última notificación motivada, ¿sí? Puede ser por automática o por cédula, eso no importa. Pero tiene que ser que tenga por objeto activar el procedimiento. Si no se cumple, mal podría activar el procedimiento. Entonces, si ninguna de las partes muestra interés en proseguir con el juicio, ¿sí?, no instan el procedimiento y está ahí durmiendo durante 3 meses, la ley presume que ya se perdió interés y entonces declara la caducidad mismo de oficio a petición de parte. Vamos a ver enseguida. ¿Por qué? Es una forma de no estar recargando el armario, llenando de expediente cuando ya las partes no tienen interés de proseguir con el juicio. Entonces, es una manera de limpiar ese despacho y hacer que el juicio continúe y termine, ¿sí? Pero lo que no puede es estar pendiente y después resulta que el juez aparece con 500 expedientes pendientes de resolución, cuando lo que pudo haber hecho es declarar la caducidad de oficio, ¿sí? Bien. ¿Por qué habla acá 78? Excluye feria de enero, dice. Para los 3 meses. Acá hay una pregunta que suelen hacer los profesionales de si el mes de enero se considera dentro de los 3 meses, ¿sí? Si podemos hablar de enero, febrero y marzo y en abril pedimos la caducidad. Entonces, allí nosotros tenemos en el 74 que dice que los plazos se interrumpen, está mal dicho, ahí dice se suspenden, en realidad se interrumpen los plazos por la feria judicial de enero. En enero no hay manera de proseguir el juicio, solamente aquellos que pidieron la habilitación de la feria o los juicios que pueden perimir, o sea que si tu demanda tenés 60 días y vence ya los primeros días de enero, tenés que presentar tu demanda, ¿sí? Para eso va a quedar un actuario para las tareas de urgencia. Entonces presenta tu demanda, pero no se va a proseguir el juicio. Es solamente para impedir que te venza tus 60 días para iniciar tu demanda. Pero en esos 3 meses no puede computarse el mes de enero, porque en el 78, no, eso era nosotros hicimos derogar todo eso por la Corte. Yo recuerdo que cuando nos iniciamos la magistratura, hablo del año 95, la Corte mudó una jurisprudencia ancestral de años en donde se cumplía la legislación a rajatabla. Pero después nosotros, pretorianamente, el tribunal decidió y dijo, será muy acertada tu opinión, señores Corte, pero nosotros no vamos a involucionar. El legislador dice claramente que el mes de enero no se considera, que ahí se interrumpe el plazo y por tanto
Después de pasó de eso, no sé, menos de 6 meses, mudaron su opinión, porque se le iba veintena, treintena y centenares de expedientes porque nadie se movió. El Tribunal del Trabajo se mantuvo firme y dijo, no vamos a considerar enero. Y recuerdo que con voto de Pacielo, el doctor Pacielo, en ese entonces, él dijo, tienen razón. Enero no se considera plazo computable. Hasta hoy día se mantiene eso. No creo que en estos años que yo no estoy se haya cambiado. ¿Cambiaron de opinión? ¿Sí? ¿En civil? Está buscando la jurisprudencia. Lamentablemente, tengo que decirles que no hay ya más una jurisprudencia, valga la redundancia, que debe ser fallos uniformes, porque entre dos salas incluso hay diversidad de opinión. Uno dice sí y otro dice no, y eso, señores, se llama inseguridad, falta de seguridad jurídica, ¿sí? Porque no es posible que un tribunal tenga esta opinión y la otra opinión, ¿sí? Y no sé qué hace el colegio, ¿no? ¿Cómo se llama ese? AAL, Asociación de Laboralistas, no sé cuánto, hay una asociación de laboralistas. Esas son las cosas que ellos tienen que intervenir para unificar criterios, ¿sí? Pedir a la Corte que se pronuncie si es que realmente hay todavía jurisprudencia en contradicción, pero para mí que no. Pero aquí la profe dice que hay sentencias contradictorias, o sea... No, para mí que salió una ley, pues. ¿Eh? ¿En serio? Bueno, vamos a dejarte como tarea eso y mañana aclaramos a los muchachos, ¿sí? La profesora tiene dudas porque dice que puede haber una ley o salió una ley que yo desconozco. Les digo con honradez, yo no soy de las que voy que esperen que yo sepa todo. Así de sencillo, es lo que no sé y no sé. Y si tenemos que cambiar de opinión y si tenemos que aclarar las cosas en buena hora. Pero la profesora va a tomar como tarea eso y mañana vamos a averiguar cómo queda el mes de enero con esta corte, ¿sí? Bien, vamos a continuar entonces aquí. Ahí está, 218. Es pregunta de examen. ¿Desde cuándo corre la perención? ¿Qué es la perención o caducidad? ¿Qué? Otra cosa. Perención y caducidad de instancia es la misma cosa en el fuero laboral, como si fuese que hablemos también de plazo y términos. No es así en lo civil, pero en lo laboral el legislador en el código habla indistintamente de perención y caducidad de instancia, ¿sí? Es la misma cosa. En el 218 habla de que la perención de instancia, ¿sí?, se opera de pleno derecho. Vale decir esto, que si transcurrió 3 meses desde la última notificación motivada tendiente a avanzar el procedimiento, el secretario puede perfectamente informarle a su juez o a su juez, a el juez o a la juez, de que han transcurrido 3 meses y no hay intervención de las partes para avanzar el procedimiento. Y entonces el juez, de oficio, sin pedir opinión a ninguna de las partes, declara perimida la instancia, ¿sí? Así de dictatorial es el juez en lo laboral. Pasó 3 meses, nadie impulsó el procedimiento, el secretario le informa al juez y visto el informe del actuario, y que si efectivamente hay 3 meses desde la última notificación motivada para activar el procedimiento, él declara de oficio la perención de instancia. Ahora bien, esto es algo de motivo de discusión, pero ustedes como alumnos de este semestre y alumnos míos deben tener muy clara la posición. Fíjense lo que dice a continuación el 218, ¿sí? Los litigantes, antes de consentir, subrayen eso, ¿sí? Antes de consentir en ningún trámite del procedimiento, podrán pedir su declaración ¿de qué? De la perención. Dicha petición de perención
se sustanciará por las normas establecidas en este código para los incidentes. Me explico. A ver. Se inicia la demanda. Se contesta la demanda, ¿sí? Después, el juez va a la otra etapa y dice, a ver, señalar la audiencia al día tal para que las partes comparezcan a la audiencia de conciliación y si no, si esta, ¿cómo se dice? Se frustra, no hay conciliación, 15 minutos después, él estará en la audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas, ¿recuerdan? Pero ¿qué pasa? Se admiten las pruebas y esto se notifica, señores, por cédula. Pero nadie viene a diligenciar sus pruebas. Dejan abierto el periodo probatorio, pasa los 20 días, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, y nadie se ocupa de proseguir el juicio, ¿sí? El procedimiento está ahí varado. ¿Es culpa del juez? Y no, señores. No es culpa del juez. El juez no puede traer a sus testigos, no puede traer, notificarle al absolvente ni nada parecido. Ellos dejaron, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Puede también ocurrir allá al inicio del juicio, ¿sí? Se inicia la demanda, se notifica al demandado, el demandado contesta la demanda, ¿sí? O a veces no contesta, ¿sí? ¿Y qué tiene que venir ahora? Proseguir el juicio, ¿sí? Pero la parte actora sencillamente se echa atrás, no hace esa notificación, no puede avanzar el procedimiento, ¿sí? Y pasan los 3 meses. Señores, el demandado puede venir y decirle al juez, señor juez, aquí la parte actora ya no impulsó el procedimiento y desde la última notificación motivada pasó 3 meses. Por eso yo estoy viniendo, no es de oficio esto, viene el demandado, la adversa, pide perención de instancia. ¿Qué hace el juez ahí? Sí o sí, corre traslado a la parte actora para que éste responda, ¿sí? Puede oponerse, puede allanarse, pero le da el trámite del incidente, ¿sí? Ustedes saben ya lo que es incidente, ¿sí? De todo incidente se corre traslado a la adversa por 3 días y luego el juez decide. Entonces, pero lo que no tienen que olvidar es que si ya pasó 3 meses, ¿verdad? Y después de los 3 meses viene la parte actora alegremente y dice, señor juez, vengo a solicitar nueva audiencia de conciliación, ¿sí? La primera no notificó y viene a pedir una segunda audiencia. Después de 3 meses, dice, antes de consentir, y el juez no se da cuenta y el secretario tampoco y señala la nueva audiencia. Ya ha transcurrido los 3 meses de perención. ¿Qué pueden hacer ustedes allí para remediar eso? Inmediatamente piden perención de instancia. Dígale, señor juez, antes de proseguir con el procedimiento y en virtud del artículo 218, vengo a solicitar la perención de instancia. Les cuento que hay jueces que quieren que además se reponga esa providencia de señalamiento de nueva audiencia. Y otros, sin embargo, no pide este condicionamiento porque es el momento que perime el procedimiento, perime la instancia, ¿sí? Se declara la perención. ¿Para qué más vamos a pedir que reposición de esa providencia? ¿Qué les estoy diciendo con eso? Que si se fija una audiencia a conciliación y no se notifica y pasan 3 meses y ahí viene el actor, dice, señor juez, vengo a proseguir el juicio y quiero un señalamiento de audiencia y el juez sin darse cuenta, fija esa nueva audiencia. Y resulta que ustedes se callan la boca, no dicen nada, asisten a la audiencia, consintieron. Por eso, antes de consentir, subrayen esto, antes de consentir con ninguna diligencia, tienen que plantear la perención de instancia. No, es como decirle al juez, no acepto continuar este proceso porque este juicio ya perimió porque transcurrió 3 meses desde la primera providencia que jamás se notificó, ¿sí? ¿Me di a entender sí o no? ¿Escucho?
Sí, profe. Bueno, y que dicha petición entonces no es de oficio, le va a correr traslado a la parte actora de esa petición y va a resolver el incidente, haciendo lugar o no a la perención. Vamos a ver enseguida en qué casos no corre esa perención, pero vamos a darnos un poquitito de tiempo. En el 219 pongan ahí procedimiento, ¿sí? Ya les conté esto, pero acá lo dice más claramente. O sea, coercitivamente, digamos. Es obligación del actuario barra actuaria, ¿sí? En cuya oficina radiquen los autos, o sea, el juicio. Dar cuenta al juez o al tribunal, que puede también declararse perención en segunda instancia, luego que transcurra el término señalado en el 217. O sea, pasado 3 meses, es obligación del actuario, como les dije, informarle al juez o a la juez para que ordene la perención de instancia por haber transcurrido el plazo de 3 meses, ¿sí? Y ahí no hay el trámite, el procedimiento no es el incidente. Sencillamente el juez de oficio, ¿sí? Porque ya pasó los 3 meses, ordena y resuelve, dicta resolución de perención de instancia. El 220 continúa con el procedimiento. Entonces, salió una resolución, hacer lugar a la perención, se acabó el pleito. En el 220 dice así: el juez o tribunal examinará los autos, el juicio, y si de ellos resultase que se han cumplido las condiciones legales previstas, ¿cuántos? 3 meses desde la última notificación motivada para proseguir el juicio. Dictará resolución declarando desierta la instancia, eso es si es en segunda instancia, y mandando a archivar el expediente. ¿Qué pasó en segunda instancia? Se expresó los agravios, se contestó la expresión de agravios por el apelado y después, vamos a ver en segunda instancia, el tribunal fija una audiencia de conciliación, una última tentativa, ¿sí? Pero esa notificación, esa audiencia de conciliación también, como en primera, se notifica por cédula, pero ninguna de las partes notificó y pasaron los 3 meses. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? No hay ya interés de las partes. ¿Y el tribunal qué hace? Declara la perención, ¿sí? Porque entiende el tribunal que ya no hay, ¿cómo se dice? Interés de las partes. Declara desierta la instancia. Vale decir, no podemos hablar de desistimiento, pero tiene en cuenta como finalidad y fundamento de la perención justamente es la falta de interés en proseguir el juicio. Y por tanto el tribunal dice, bueno, acá a nadie le importa ya este juicio y declara desierto, o mejor, desierta la instancia, ¿sí? Y manda a archivar el expediente. En realidad él no archiva, devuelve al juzgado de origen para que de ahí vaya y remitan después a la oficina de archivos, ¿sí? El tribunal no quiere también expedientes ahí de primera instancia para llenar sus armarios. O en todo caso, ¿verdad? Se confirma la resolución. También es otra alternativa. Si el juez luego ya rechazó, ya declaró perimida. No, si fue a segunda instancia por un recurso de apelación de la sentencia y en segunda instancia se declara la perimida en la instancia, entonces tácitamente se confirma la resolución de primera instancia, ¿no? Sin duda, esa es la consecuencia en segunda instancia, ¿sí? Si es que nadie tiene el interés de continuar eso, se declara perimida la instancia, por supuesto. Incluso eso significa que el apelante desistió de su apelación y quedó firme la sentencia de primera instancia, ¿sí? Prácticamente no se dictó sentencia en segunda instancia, pero el juicio terminó por este medio que se llama perención de instancia. ¿Estamos? Por supuesto, en esta situación, el actor, ¿sí? O el apelante en su caso, porque puede ser demandado, corre con las costas de esa instancia. Porque puede que haya apelado el actor o puede que haya apelado el demandado. Entonces, siempre serán a cargo del actor si fuese él el apelante. Pero, en caso contrario, es para el apelante.
que llevó a pasear el expediente, a movilizar todo el Poder Judicial para dejarlo por el camino. Si la aprehensión se produjese en segunda instancia, las costas se impondrán al recurrente, es lo que le dije, ya sea al apelante o al apelado. Quien recurrió la sentencia carga con las costas. Y como bien dijo la profesora, eso significa que si él no fundamentó su apelación o fundamentada la apelación, no prosiguió el juicio porque nunca notificó esa audiencia que es por cédula, entonces queda firme la sentencia de primera instancia. Se le da por desierta la instancia y queda firme la segunda instancia. Por eso atiendan bien en el examen, señores. Cuando dice cuál es el efecto de la aprehensión de instancia, de la aprehensión en segunda instancia, siempre me están hablando de las costas. Si yo quiero saber qué ocurre con respecto a las costas, vamos a preguntarle a sí mismo, ¿quién paga las costas? Pero aquí se le está preguntando los efectos de la aprehensión en segunda instancia. No estamos hablando de costas, ¿sí? Entonces, es lo que dijo la profesora. Queda firme la sentencia de primera instancia. El tribunal ya no va a estudiar ese recurso de apelación, cualquiera sea el que interpuso el recurso, sea la parte actora o sea la parte demandada. Él considera que ya no hay ningún interés, no se prosiguió el juicio, pasó los 3 meses y sencillamente declara la aprehensión y el apelante se quedó en la cuneta. Ya no se estudia su apelación, sencillamente ya se manda al archivo ese expediente porque se le tiene por desistido de esa apelación, ¿sí? Entonces, atiendan bien las preguntas de examen. Los efectos de la aprehensión en primera instancia y en segunda instancia, ¿sí? Ya dijimos, en primera instancia, entonces, vamos a ver acá más abajo, se anula todo el procedimiento y vamos a ver lo que ocurre con las pruebas. Pero en segunda instancia queda firme la sentencia de primera instancia, aunque no haya dicho el tribunal que confirma o revoca, eso no importa, porque directamente tuvo por perimida la instancia. Se escucha, ¿verdad? Porque estamos sin... La cámara no está funcionando ahora. ¿Escucharon lo que dijo la profe? Sí, profe. Su cámara nomás no funciona, profe. No está funcionando. Sí, yo por eso salí, volví a entrar, yo pensé que era conmigo el problema acá. Pero te escuchan, sí. Me escuchan igual, ¿verdad? Sí, la Sí, escuchamos. claro, bien claro, profe. Bueno, no importa si no me ven, no pierden nada. Bien. En el 221, señores, ¿cuándo no hay posibilidad de que se produzca la aprehensión? Dice bien claro esto. No se producirá la caducidad de la instancia por el transcurso del término señalado, o sea, los 3 meses, en los casos de ejecución de sentencia firme. Ya no estamos en trámite ni de primera ni de segunda, estamos en ejecución de la sentencia. Vale decir, ¿cómo se llama eso? Forzada. Ejecución forzada, ¿sí? No paga el demandado, ya hay una condena. Entonces, ¿qué se inicia? El juicio ejecutivo, embargo preventivo, embargo ejecutivo, etc. Entonces, ¿para qué? Ya no hace falta. Bien, entonces, no hay posibilidad de pedir perención de instancia cuando ya estamos en juicio ejecutivo, ya se está ejecutando la sentencia. No hay manera de perimir ya el juicio, ¿sí? Otro, tampoco cuando el juicio estuviese pendiente de alguna resolución y la demora en dictarla fuese imputable al juez o tribunal. ¿Qué quiere decir el legislador acá? Que si el juicio está auto para sentencia o el juicio está auto para resolver un incidente, una nulidad o lo que fuere, y pasan 3 meses, no es culpa de las partes que haya transcurrido ese plazo, porque ese plazo, esa demora, mejor, es imputable al juez o al tribunal. Entonces, tampoco ahí podés pedir perención de instancia o caducidad, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, en esas 2 situaciones no es posible y es pregunta de examen. ¿En qué casos no procede la perención? Cuando estamos en ejecución de sentencia y cuando la demora o el plazo transcurrido se debió a
¿cómo se dice? La diligencia a cargo del juez, ¿sí? Hay ya un llamamiento de autos y es él el que está demorando. Lo que ustedes tienen que hacer es urgir en ese caso, pero no pueden pedir caducidad o perención, ¿sí? Efectos. Y aquí está lo que ya hablamos, pero vamos a referirnos otra vez. Dice la perención en primera o única, borren, única instancia ya no existe, ¿sí? La perención en primera instancia, estamos hablando de los efectos de la perención, ¿sí? Anula, y en primera, anula todo el procedimiento ya cumplido, pero no extingue la acción, es lo que le dije, ¿sí? Que podrá de nuevo ejercitarse en el juicio correspondiente entablando una nueva demanda. Vamos a suponer. La perención vino en pleno periodo de pruebas. Ya se realizó inclusive algunas pruebas como la confesoria o algunas testificales, ¿verdad? Entonces, en eso, una de las partes, generalmente el demandado pide la perención de instancia. Entonces, ¿cuál es el efecto legal de esa? Y el juez hace lugar a la perención. Se anula todo el procedimiento, pero la parte actora tiene la posibilidad de iniciar un nuevo juicio, inclusive utilizar esas pruebas ya diligenciadas. Dice, en las demás instancias, se entiende la segunda instancia, ¿sí? Porque no hay única, queda solamente después la primera a la segunda, porque ahí acaba. Todo juicio en el fuero laboral tiene solamente 2 instancias, más nada. En la instancia, entonces, en la segunda instancia, la perención dará fuerza de cosa juzgada a la sentencia recurrida, es lo que dijimos. El tribunal dice, ¿para qué debe dar sentencia si aquí las partes ya perdieron interés? Sencillamente voy a declarar perimida la instancia porque el secretario le advirtió, le dijo, pasaron 3 meses, nadie prosiguió el juicio, nadie notificó de la audiencia, eso es por cédula, cargó las partes. Entonces, el tribunal dicta una resolución, declara la perención y automáticamente no dicta sentencia y el apelante, o sea, la apelación quedó sin efecto. O sea, quedó firme la sentencia apelada. ¿Por qué? Por desidia del apelante. O los apelantes, en su caso, si apelaron las 2 partes, ¿verdad? Si dejaron transcurrir el plazo y no se movilizaron, se dejaron estar, el tribunal de oficio va a declarar perimida la instancia. Entonces, los efectos de la segunda instancia es igual a lo que les dije. No sobrecostas. Queda firme la sentencia de primera instancia. Subrayen eso porque es pregunta de examen. Felices los que están escuchándome aquí, no van a estrellarse. Entonces, ¿cuál es el efecto de la perención declarada en segunda instancia? Igual. Respuesta, queda firme la sentencia de primera instancia. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el efecto en primera instancia? Se anula todo el procedimiento, pero el actor podrá iniciar una nueva demanda o un nuevo juicio, ¿sí? Tiene tiempo todavía. Sí, doctor, acá no corre que cosa juzgada no, que no se juzga 2 veces una misma cosa, ¿no es cierto? Espera que vamos a llegar a cosa juzgada, Soski. Lo siguiente creo que ya es cosa juzgada. A ver, vamos a ver. Una de las formas de retractación, perención, concepto, ¿quién puede pedirla? Efecto en primera, en segunda, subsistencia de las pruebas, es lo que dijimos, puede utilizar sus pruebas todavía. Sentencia, etcétera, no hay. Entonces, aquí la cosa se juzgó, Soski. ¿Por qué? Porque el juez dictó una perención y con eso él terminó el juicio. Es una forma anormal, pero una forma permitida de terminar un juicio, ¿sí? Se juzgó. Y si en segunda, la misma cosa, quedó firme en la primera instancia. Claro que es cosa juzgada, ¿sí? Por desidia de una de las partes. En segunda, del apelante o apelantes. Y en primera, porque sencillamente perdió interés, dejó pasar 3 meses y ninguna de las partes se preocuparon en avanzar en el procedimiento. ¿Está? Es cosa juzgada, ¿sí? No hay sentencia, ¿sí?
Te escucho. Lo que no entiendo acá en el 222 dice, pero no extingue la acción que podrá ejercitarse en el juicio correspondiente entablando nueva demanda, dice. Nueva demanda. Nueva, correcto. Nueva demanda, sí, puede hacerlo, pero no va a esperar todo el tiempo después de transcurrido también el plazo de prescripción. Ni modo que si ya planteó su primera instancia al día, digamos, 25, tiene 5 días nomás, ¿sí? Porque tiene 60 días para promover, ¿sí? Entonces, siempre y cuando no le haya vencido el plazo, él puede promover un nuevo juicio, pero no es una cosa que va a quedar pendiente todo el tiempo, ¿sí? Nadie te puede tener en juicio per secula seculorum, como decía alguien. Así de sencillo. Se anula el procedimiento, pero no se extingue la acción. Así mismo, tal cual dice ahí el legislador, ¿sí? Le da la opción de promover un nuevo juicio, pero no cuando le dé la gana. Todo en plazo, todo tiene plazo, todo tiene un tiempo. Bien. En el 223, para aclarar todavía más, dice, no obstante, declarada la aprehensión de instancia, las partes podrán utilizar en el nuevo juicio, recuerdan que tenían la opción de promover un nuevo juicio, que promoviesen los instrumentos públicos y privados que hayan presentado en ese juicio perimido, ¿sí? O que caducó, también la confesión o la absolución, las declaraciones de testigos, que si se hicieron algunas, pero no todos, y demás pruebas producidas en el periodo probatorio, por ejemplo, sin que ninguna de todas ellas tenga el efecto de interrumpir la prescripción de la acción o del derecho principal, clarísimo, ¿sí? Tiene que atender su plazo de aprehensión, no cuando le dé la gana. Acuérdense que el trabajador tiene 2 meses nomás y el empleador tiene 1 mes nomás para entablar su acción. ¿Está? Allí acaba la aprehensión. O sea que las preguntas que pueden aparecer acá, el concepto de la aprehensión, el plazo, y me dicen de 3 meses. Pero yo quiero saber desde cuándo corren los 3 meses, ¿sí? Y cuál es el efecto de la sentencia en primera, de la aprehensión en primera y segunda. ¿Qué puede hacer cuando una de las partes intenta proseguir el juicio o el procedimiento después de vencido el plazo? Y opónganse, dicen ustedes, no, se cumplió el plazo de 3 meses y yo me opongo, ¿sí? Si quieren, pidan la reposición de esa resolución o sea, la providencia del juez, o simplemente pidan la aprehensión directamente. Y van a ganar, y con costas, ¿sí? Cuando se hace vía incidente el procedimiento y cuando no es de oficio y una de las partes pide la aprehensión y se corre traslado y se resuelve. ¿Es apelable ante la Cámara? Sí, es apelable ante segunda instancia, que puede confirmar o revocar la decisión de primera instancia, ¿sí? Si no hay preguntas, yo quiero pasar a la otra y última forma de... Como no reponen, existe lo que se llama purga de la aprehensión. Ahí está. Gracias. Yo olvidé algo, dejé en el tintero y es muy importante lo que dice la profesora. La práctica constante. Resulta que transcurrió los 3 meses y vino, como dijimos en el ejemplo, muy alegremente la parte actora a decir, señor juez, vengo a solicitar nueva audiencia o vengo cualquier diligencia, pero le pasó los 3 meses. 3 meses tuvo, ¿cómo se dice? Inactivo, sin ocuparse de su expediente. Y la otra parte, consciente, se calla la boca, no dice nada, ¿sí? Y viene a la audiencia y consciente esa providencia del juez, que tampoco se dio cuenta de los 3 meses. Eso se llama, en el léxico, purga de la aprehensión. Si bien se produjo ya la aprehensión, ya transcurrió los 3 meses, el otro lo consintió, el famoso, el que calla otorga, ¿sí? Si no se opuso, no presentó, no pidió la aprehensión, entonces él consintió, se llama purga de la aprehensión. Tengan mucho cuidado, miren cuando
esté transcurriendo el plazo, que no le hagan pasar gato por liebre porque tienen 48 horas para reponer esa providencia, ¿sí? Doctora, Así que cuidado con el plazo. Señor, ¿quién eres? en esta purga, Sí. entonces la otra parte consiente la inactividad. Consciente el que se reanude el procedimiento, Iván. Ah, ok. Consciente en que se reanude el procedimiento porque él no chilla, no dice nada. Él tiene el derecho, la obligación de decir, señor juez, no, esto no puede continuar. Acá ya transcurrió los 3 meses y la instancia, o sea, es decir, perimió. Y yo quiero hacer valer el artículo 218. Dice, antes de consentir en ningún procedimiento, podrá pedir la aprehensión. Pero si vos no decís nada, Iván, te callás la boca, entonces purgaste la aprehensión y le estás permitiendo a tu contraparte una nueva oportunidad que ya no debió tener. ¿Me di a entender, sí o no? Iván. Sí, doctora, gracias. Bueno, seguimos entonces con la última forma normal de terminar un juicio, ¿sí? Dictamiento de sentencia. Ustedes saben más que suficiente porque ya dieron ayer que una sentencia es el último y el más importante acto procesal por el que se pone fin a la instancia, ¿sí? Al juicio todo. Entonces, cuando el juez dicta una sentencia, el juicio acabó si es que nadie interpone recurso, ¿sí? O deja transcurrir el plazo y no interpone ningún recurso, entonces tenemos la sentencia firme. Por supuesto, si una de las partes interpone recurso de apelación, vamos a ir a segunda instancia, pero eso no lo vamos a hablar hoy. Entonces, sabemos también que la sentencia es tripartita en nuestro país, que tiene un resultando, un considerando y una parte resolutiva. ¿Qué hay en el resulta? Ustedes saben que es una descripción objetiva de los hechos, lo que dijo el actor, lo que dijo la demandada, y se dice también que ahí se cumplió con todas las fases del procedimiento. Eso todo hay que decir en el resultando. Luego ya viene el considerando, donde el juez hace una valoración de las pruebas diligenciadas tanto por la parte actora como la parte demandada, y luego va a dictar sentencia, va a calificar el hecho y va a dictar sentencia conforme al que mejor probó su alegato o sus alegaciones, ¿sí? Ahora, acá tenemos una particularidad. En el fuero laboral no solo que está permitido, está facultado el juez a dictar sentencia más allá de lo pedido, y aunque no fuera pedido, eso es mortal, es pecado, ¿cómo se dice eso? Grave en el fuero civil, en donde el juez no puede dictar más de lo que se le pidió, menos de lo que se pidió, y tampoco omitir en su sentencia Ultra petita. alegaciones. Se llama ultra, extra y citra petita, ¿sí? Pero voy a continuar mi programa, que es lo que dice. ¿Cómo dice? A ver. Concepto de sentencia. Caracteres de una sentencia, ¿sí? Por supuesto, una sentencia es un acto jurídico, como les dije, pero tiene formalidades que, de no ser cumplidas, esa sentencia no tiene validez ninguna. Entonces, necesariamente tiene que estar dictada por un juez competente, tiene que estar motivada, ¿sí? No tiene que caer en incongruencia, en incoherencias, y hay una más que no me acuerdo, y la firma de su actuario, como en todas las diligencias, ¿sí? Esa sentencia no fundada no tiene tampoco validez, y debe dar cumplimiento, como les dije, a todas las formalidades previstas en el código, porque de haber omitido alguna formalidad, esa sentencia es nula. Pero ojo, repito, y vamos a volver a repetir más adelante, esa sentencia no es posible interponer recurso de nulidad. Y ustedes me dirán, ¿y entonces cómo voy a pedir la nulidad? Vía artículo 248, que vamos a ver en la próxima clase. Les adelanto nomás que solamente en lo laboral se plantea el recurso de apelación, y vía recurso de apelación se
plantea la nulidad de la sentencia, porque no es recurso de nulidad. Mismo los laboralistas a veces dicen, vengo a plantear recurso de nulidad. No es recurso. Se pide la nulidad a través del recurso de apelación y vamos a extendernos más cuando veamos entonces recursos, ¿sí? ¿Qué más nos pide? A ver. Oportunidad en que debe dictarse. Y por supuesto, ¿cuándo se va a dictar sentencia? Cuando se cumplió todas las fases, todas las etapas, se presentaron los alegatos, inclusive, ¿verdad? Demanda, contestación, audiencia de conciliación, audiencia de discusión de la causa, recepción de prueba, admisión de prueba, diligenciamiento de prueba, cierre del periodo probatorio, alegatos y autos para sentencia, ¿sí? Salvo que alguien pida suspensión de plazo para alegar. Entonces, cumplido todas las fases, que son 2, y todas las etapas, que son como 7, el juez dicta sentencia, ¿sí? Con todas las formalidades y respetando también la disposición tripartita que les dije. El resulta, el considerando y la parte resolutiva, ¿sí? Estructura de la sentencia, es lo que acabo de decirles, ¿sí? El contenido de la sentencia. El contenido puede ser meramente declarativa, puede ser condenatoria, ¿sí? Y obligación de hacer y obligación de dar también, ¿sí? Las condenatorias, dice el juez laboral, hacer lugar a la demanda promovida por fulanito o sutanito contra la empresa tal, contra el demandado fulano de tal o la demandada fulana de tal, ¿sí? Y en consecuencia, ordenar que el demandado o la demandada pague, obligación de hacer, pague al actor la suma de guaraníes tanto en los conceptos ya consignados en una liquidación que se hace en el considerando, ¿sí? Le va a pagar tantos millones en tales conceptos, por despido, por omisión de preaviso, por aguinaldo no adeudado, por vacaciones, por horas extra, horas nocturnas, etcétera, 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 ¿sí? Eso lo va a hacer una liquidación en el considerando. Y entonces el total de eso aparece como condena en la parte resolutiva. Ahora bien, puede ser obligación de hacer cuando el juez dice hacer lugar a la presente demanda y planteada por fulanito, contra sutanito, y en consecuencia, ¿sí? Comisión hacia el actuario. ¿Qué quiere decir eso? Se va ahí el secretario o la secretaria ante el demandado y va a proceder a reinstalar o reintegrar a ese trabajador con estabilidad especial adquirida que pidió su reposición. No fue por la doble indemnización. Él dice, señor juez, yo soy un trabajador estable y sin ninguna justificación me despidió y ganó. Porque si es que gana el empleador no le debe nada, pero aquí ganó el trabajador, entonces tiene derecho a que sea reintegrado a su lugar de trabajo con el pago de todos los salarios caídos, devengados durante la tramitación del juicio, ¿sí? Entonces ahí hay una obligación de hacer, reponer al trabajador. Y a veces es simplemente declarativa, ¿sí? La discusión, la litis, versa simplemente sobre interpretación de una norma. Generalmente puede ser, vamos a ejemplificar, con un contrato colectivo. Que los trabajadores dicen, no, este contrato está vigente porque hice después de 2 años de tal, partiendo de acá. Y el empleador dice, no, ese contrato colectivo venció porque hay que contar de acá hasta acá. Bueno, la discusión es quién tiene la razón. Y se va al juez de primera instancia que, revisado todos los antecedentes, decide quién tiene la razón, si los trabajadores o el empleador, porque el empleador tiene mucho interés en que ese contrato colectivo ya no exista o ya, ¿cómo se dice?, cumplió el plazo. Entonces, es meramente declarativa o interpretación de una norma también puede ser, ¿sí? Vamos ahora a otras clases de sentencia, ya está. Contenido está en el 25 y plazo está en el 24. A ver, ¿puedes leerles un ratito? Acá les voy a leer en qué artículo está lo que yo acabo de decir, ¿verdad? No, estaba hablando de contenido también, ¿verdad? Sí, bueno. A ver. Bueno, voy a leer el 224 antes porque dice, la sentencia definitiva se dictará por escrito, sí, dentro de los 8 días contados de la providencia de autos. Correcto.
Si ordenara alguna diligencia para mejor proveer, no se contarán en el término señalado los días que se empleen en el cumplimiento de la misma. El 225 sobre el contenido de la sentencia establece que debe contener lugar y fecha en que se dicta, individualización de las partes litigantes, relación de los hechos, fundamentos de derecho con mención expresa de la norma aplicable y la decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a las acciones deducidas en juicio, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda en todo o en parte. Entonces, resumiendo, el plazo para dictar sentencia, el plazo que tiene el juez de primera instancia es de 8 días. Vamos a ver que en segunda es de 10 días para el tribunal. Y entonces, yo creo, doy por sentado de que cae maduro que toda sentencia tiene que tener la fecha, tiene que tener el lugar donde se dicta, el juez que es competente, porque sí, lógico, estuvo tramitando el juicio porque es juez competente, ¿verdad? ¿Y qué más dice en el 225? Relación de los hechos. Ah, sí. Y eso va a ir en el resulta. Va a decir, a ver, sucintamente el juez tiene que decir, en estos autos el actor solicitó esto y esto y esto, o dijo, señaló en los hechos que tal día, tal hora fue despedido, por quién, ¿sí? Por qué causa, si es que le dieron una causal, que se corrió traslado y que el demandado negó, aceptó, se allanó, etcétera, ¿sí? Y que luego se realizó la audiencia de conciliación, la audiencia de discusión de la causa, que ofrecieron sus pruebas, que estas son las pruebas que fueron propuestas por las partes, según lo que el actuario va a informar. Y por supuesto, va a, ¿cómo se dice?, señalar cuáles pruebas fueron diligenciadas, luego va a valorarlas, como les dije, y luego va a calificar si realmente hubo un despido, hubo un retiro, hubo una renuncia, qué es lo que pasó realmente, ¿sí? Y quién tiene la razón, porque decían los romanos que la sentencia es resultado de lo alegado y probado. Alegata et probata, dice ellos, o sea, alegado y probado. No es cuestión de decir un montón de cosas y no probar nada. Entonces, quien mejor probó, tiene asegurada la sentencia a favor. ¿Estamos? Partimos de esa base. Bueno, vamos a lo que acá interesa en el fuero laboral, la sentencia plus peticio. A ver, facultad del juez para sentar extra y ultra petita, 229. ¿Puedes leer claritamente? Vayan ustedes también al 229, chicos. Directo ahí porque Sí. El 226 habla de la sentencia condenatoria, determinar el plazo dentro del considerado. Entonces, verse su cumplimiento. Dentro de las 48 horas normal. Cuando la sentencia contenga condenación de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará su importe en cantidad líquida. Con su defecto establecerá las bases para la liquidación correspondiente. Si lo pidiera alguna de las partes dentro del siguiente día hábil al de la notificación de la sentencia, el juez podrá corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión. Yo pasé eso porque vamos a... Se le escucha muy bajito. Digo que lo que está leyendo la profesora vamos a atenderlo en recurso de aclaratoria, bueno, porque dice, prefiero ir ahí y terminar acá esto. Bueno, el 229 entonces leo. Sí. Es más importante acá, porque después vamos a tener recursos, y ahí vamos a ver recurso de aclaratoria para que está el plazo y demás. Dice, el juez podrá en la sentencia... ¿Escuchan bien a la profe? A ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones mayores que las pedidas por el trabajador, supliendo la omisión de este, cuando quedare demostrado que son inferiores a las que corresponden de conformidad con la ley y siempre que no hayan sido pagadas. Bueno, vamos a ir desglosando un poco este artículo 229. Pongan allí facultad extra y ultra petita, ¿sí? Pongan eso como, ¿cómo se dice eso? Como subtítulo. Lo que dijo la profesora. A ver, el trabajador, la parte actora, trabajador o trabajadora, olvidó
y no pidió, por ejemplo, reajuste de salario, ¿sí? Su abogado no sabía, ¿sí? Y no pidió reajuste de salario o no pidió, por ejemplo, a ver, alguna indemnización que le corresponde y el juez durante la tramitación en juicio se da cuenta de que el empleador incumplió con esa obligación legal, él puede, aunque la parte actora no lo haya pedido, suplir esa falta y conceder al trabajador lo que no pidió. Ya les dije. Bonificación familiar, por ejemplo. Podría ser. Esa es una extra petita, ¿eh? Un reajuste, no. Estamos en que yo luego omitió. Acá él dice, y me pagaba tantos guaraníes y después resulta que había sido que trabajaba 8 horas diarias y 48 horas semanales. Y todo trabajador mayor de edad que trabaje, labora, no labura, por favor, señores, no somos curepí. Si hay alguien ahí, pero los argentinos usan mucho el curepí. Me retracto. Nosotros hablamos en castellano y un buen castellano dice labora, ¿sí? No labura, labora. Entonces, aquí no pidió y se da cuenta el juez de que realmente trabajó 8 horas, aprobadísimo eso en juicio, pero él ganaba menos del salario mínimo. Entonces el juez le va a dar un reajuste salarial por un año retroactivo porque va a implementar el código laboral que dice que todo trabajador que trabaja 8 horas diarias, 48 horas semanales, debe percibir el salario mínimo legal establecido por ley. Entonces le va a dar lo que no pidió. Eso es un crimen y va a ir al jurado y se va a anular la sentencia si hace un juez civil. Pero el juez laboral dice aquí clarito, como leyó la profesora, síganme otra vez con sus códigos, podrá en la sentencia, primer caso, suplir el pedido de la parte actora, no pidió luego eso, ¿sí? Ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones mayores a las pedidas, o simplemente no los pidió nunca, por el trabajador, supliendo la omisión, subrayen esto, supliendo la omisión, ¿sí? No pidió, pero el juez le da igual. Cuando quedare, ¿cuál es la condición para que eso ocurra? Cuando quedare demostrado que son inferiores a las que corresponden de conformidad con la ley y siempre que no hayan sido pagadas, por supuesto. Si hay recibos, pues sabe que se pagó, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una ultra petita, ¿sí? O ordena, suple la omisión, le da más de lo que pidió, si él comprueba de que está por debajo de lo que la ley ordena y también se comprobó que no se le pagó. Entonces, ahí pongan el primer caso que es el de ultra petita. Y en el segundo caso, aunque el trabajador no lo pida, esto es más claro todavía, condenar al empleador cuando esté debidamente probado en juicio que no ha dado cumplimiento de obligaciones legales o contractuales. Ahí sí es extra petita, ¿sí? Entonces, le está dando beneficios que él no pidió en su demanda. Suplió no sé si su negligencia o su ignorancia, ¿sí? Pero el juez le da si se comprueba que no se cumplió con la ley y no se le pagó. Entonces, el juez laboral no solamente está facultado, porque la pregunta de examen es, ¿qué entiendes por sentencia ultra y extra petita? ¿En qué consiste la facultad del juez laboral al dictar sentencia ultra y extra petita? Y ustedes ejemplifican y responden, ¿sí? Cuando ultra y cuando extra, ¿sí? Y el último caso es la citra petita. Ella es otra cosa. Acá no está previsto eso, pero citra petita es la decisión del juez que genera. Aquí en lo laboral
casi nunca ocurre eso. ¿Por qué? Porque el juez va a suplir estas omisiones o estos pedidos menos de lo que prevé la ley. Pero les dije y les reitero, en lo civil el juez no puede dar ni más ni menos. Trabada la litis, él está con un corset. ¿Qué quiere decir eso? No puede salirse ni una sola coma agregar a el pedido de las partes. Pero aquí el juez puede hacerlo. Y citra petita significa que él no dictó resolución sobre ciertas peticiones. Vamos a suponer en lo civil, se planteó una demanda por daños y perjuicios en un accidente de tránsito y olvidó, alguna circunstancia, ¿sí? Que se le pidió concretamente, por ejemplo, vamos al procedimiento, que se declare a la adversa litigante mala fe. Y él no se pronuncia sobre eso, es una sentencia citra petita, dejó en el tintero, digamos, alguna pretensión, alguna petición expresa de una de las partes. Entonces, eso no ocurre casi en lo laboral. ¿Y la hora ya? No, ahí vamos, ese es cortito. Entonces, señores, ¿qué les decía? Aquí no hay la nulidad de la sentencia porque dictó más allá y da pena leer en segunda instancia cuando el apelante viene y se queja del juez de haber dictado una sentencia ultra o extra petita porque no conoce el procedimiento y desconoce concretamente la disposición del artículo 229 que ustedes no lo van a olvidar, ¿sí? No solo para el examen, sino en la profesión. Bien. Vamos rapidito a lo que son costas, porque acá la profe me dice que son 17:10 y que hora, hasta qué hora tenemos, 1:30. Iván, tenés una pregunta, te escucho. Iván, ¿te escucho? Acá en el último párrafo del libro habla de que si es apelada la sentencia antes de quedar firme, el recurso será concedido por el juez libremente y en ambos efectos, dice. ¿A qué se refiere con ambos efectos? Si vos me das la posibilidad de que hablemos de eso, de recursos, cómo está concedido, si es en relación, si es libremente, si es con efecto suspensivo, al solo efecto evolutivo, todo eso está en la lección de recursos, en donde vamos a hablar reposición, apelación, queja y aclaratoria. Pero ya te adelanto un poquito para no sacar el cuerpo a la... te adelanto cuando dice libremente, Iván, el juez dice, concédase el recurso de apelación interpuesto libremente y con efecto suspensivo, te está diciendo que podés ofrecer prueba en segunda instancia y que esa sentencia no se va a cumplir hasta que la Cámara o el tribunal se pronuncie. Cuando es en relación, eso no ocurre. En relación significa que va a dictar sentencia al tribunal solo con las diligencias cumplidas, ni una prueba más arriba, ¿sí? Pero vamos a detenernos y ampliar y darnos a entender con ejemplos en cuando demos recurso de apelación. ¿Te parece? Modos de concesión de los recursos. ¿Está, Iván? Perfecto, perfecto, bueno, doctora, gracias. Bueno, pero vamos a hacer toda esa distinción porque yo pregunto, porque además ustedes esto lo vieron en derecho procesal, recursos, que nosotros no tenemos muchos, y porque además yo quiero saber si ustedes saben la forma de concesión. Y muy bien tu intervención, Iván, porque vamos a saber qué es lo que es libremente, qué es lo que es en relación, qué es lo que es con efecto suspensivo, qué es lo que es con efecto devolutivo y en qué caso solamente el juez puede conceder apelación con efecto devolutivo. Todo eso lo vamos a dar en recursos. Entonces, vamos a hablar de las costas. ¿Qué son costas? Todos aquellos gastos incurridos por las partes constituye costas, ¿verdad? Entonces, si el demandado gana el juicio, él tiene notificaciones, tiene abogados, tiene, ¿cómo se llama?, fotocopias, tiene notificaciones, un montón de gastos, constitución del juez, etcétera, etcétera. Y viceversa, lo mismo el actor. Si él gana el juicio, por supuesto, la parte perdidosa va a hacerse cargo de las costas, salvo que el juez aplique el artículo 9, ¿sí? Generalmente habla de que cuando considera que el actor
dice, se creyó, ¿cómo es que dice la palabra? Cuando a juicio del juez o tribunal pudo razonablemente. Ahí está, pudo razonablemente creerse con derecho, pero juicio no. Él creyó que razonablemente tenía derecho, pero no, perdió el juicio, ¿sí? Entonces él puede liberarlo de las costas, incluso aún cuando haya resultado parte vencedora, victoriosa. Él puede imponer las costas en el orden causado. Eso queda a cargo del juez. Pero si es perdidoso, siempre es al perdidoso en las costas, ¿sí? Todos los... Señorita. Esa ya es otra elección, ¿verdad? No, estamos ya así en la siguiente lección, que son costas, ¿sí? Pero quiero nomás insistir, esta es una lección cortita, porque quiero terminar esto. Dice, el juicio será gratuito, 230 estoy leyendo, para los trabajadores económicamente débiles y sus derechohabientes. Eso significa que él no va a pagar las costas o los honorarios. No, no es así. Simplemente, desde luego que ahora ya no se paga tasas, pero si no tiene medios para pagarse un abogado de la matrícula, tienen ellos los defensores públicos que están pagados por todos nosotros y que le puede asistir gratuitamente, y son varios y entran de turno y les va a atender mediante una simple Beneficio o carta de pobreza. Carta de pobreza, beneficio para litigar sin gasto, así se llama, beneficio para litigar sin gasto. Él lleva ahí testigos diciendo que él es una persona humilde, que no puede, insolvente, que no puede pagar honorarios a un abogado cualquiera de la matrícula. Entonces el defensor se hace cargo de eso. Ahora, si pierde el juicio el trabajador, ¿verdad? No significa que se libera de pagar los honorarios, no. Incluso puede inscribirse eso en el registro en los, ¿cómo se llama la propiedad? Registros públicos. Se inscribe eso y él queda con esa deuda. Si alguna vez él mejora de fortuna, ahora no puede pagar porque está insolvente, ¿verdad? Pero el día de mañana, no sé, tiene una herencia o cobró un buen dinero de alguna indemnización en otra empresa o lo que sea, se hace efectivo esos honorarios. El abogado puede regular sus honorarios y inscribir en los registros públicos esa deuda, ¿sí? Que puede abonar. O sea que eso de gratuidad que el trabajador puede litigar y puede malsanamente o con malicia demandar para extorsionar, porque hay también demandas extorsivas, como les dije, saben que tienen una licitación grande y entonces lo pone en juicio a ese empleador para manchar sus antecedentes. Es más, plantea la demanda y ni siquiera notifica, lo deja allí para que el otro venga y le ofrezca el dinero que no le corresponde y pague, porque no quiere tener antecedentes con su historial de que le debe a un trabajador, ¿verdad? Entonces, como eso no le conviene, se especula también, señores. De todos sabemos en la viña del Señor. Fíjense el 231. Si el empleador fuese condenado en costas, repondrá todas las actuaciones del proceso que les dije, fotocopias, notificaciones, constitución del juez, ¿cómo se llama? Constitución del actuario, etcétera, etcétera, todo paga. Declarada la imposición de costas por su orden, solo deberá reponerlas de su parte. ¿Qué quiere decir por su orden? Que cada quien paga sus respectivos gastos y su abogado también, ¿sí? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay un vencimiento mutuo o recíproco. En la demanda la mitad gana el actor y la otra mitad gana el demandado. Hay excepciones que interpuso el demandado y las ganó, ¿verdad? Entonces, las costas se imponen en el orden causado. También se suele imponer costas en el orden causado cuando la litis, por naturaleza, no tiene antecedente jurisprudencial, ¿sí? Entonces, es la primera vez que se plantea eso en juicio y como no hay antecedentes jurisprudenciales, es una cosa nueva, entonces el juez puede entender que razonablemente las partes tenían razón a litigar
e impone las costas en el orden causado, ¿sí? No solo a la paridosa, sino los divide. Bien. Dice artículo 9, que ya les cité, la concordancia. Las sentencias o resoluciones impondrán las costas al vencido. Ese es el principio. Y en su caso también los intereses. Aunque ahora hay jurisprudencia dividida de que ya no se imponen los intereses desde la iniciación del juicio o desde la, ¿cómo se llama?, de la contestación, sino desde que la sentencia quedó firme y ya solamente en la ejecución se genera interés. Pero hay jurisprudencia dividida también. Aunque dichas condenaciones accesorias no se hubiesen solicitado, ¿sí? Acá le tenemos al 82, última parte, y al 233. En el 233, CPT, dice que... ¿qué? No. En el 233 dice claritamente, bueno, vamos a continuar, vamos a llegar. El juez podrá eximir de esta responsabilidad de pagar costas a todo en parte al litigante vencido, siempre que encontrar mérito para ello. ¿Sí? Uno de ellos es el artículo 9 y otro es el que le dije. No hay antecedentes jurisprudenciales, es una cosa nueva, entonces se puede imponer en el orden causado. ¿Sí? En el 233, ustedes cuando demandan en lo laboral pueden pedir esta indemnización, que es una condena procesal, porque dice, cuando la iniciación y prosecución del juicio se hallan debido a la negativa injustificada del deudor, entiéndase el patrón, en el cumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales, el juez podrá fijar una indemnización compensatoria. ¿De qué? De perjuicios ocasionados al acreedor, entiéndase al trabajador o trabajadora, por la demora en la percepción de sus haberes o en el gozo de sus beneficios. ¿Qué quiere decir eso? Le despide hoy y en vez de pagarle ya todo lo que le debe y sabe que le debe, ¿verdad? Como indemnizaciones por falta de pago aguinaldo, omisión de preaviso, despido, etcétera, etcétera, ¿sí? Aguinaldo, vacaciones, todo. ¿Qué decide? Litigar. Contesta la demanda diciendo cualquier cosa y el juicio sigue y prosigue, ¿verdad? Oponiéndose injustificadamente. En vez de pagarle hoy, llevó el juicio a 1 año o 2 años y no es lo mismo, señores. 100 mil millones de guaraníes dentro de 2 años no es lo mismo y no tiene el mismo valor por la inflación, por la depreciación, por lo que quieran. Entonces el juez laboral, como una compensación por esa oposición injustificada del empleador que no pagó en tiempo, en guaraní dirían un apola y trabajador plata. En vez de pagarle hoy, le paga dentro de 1 año o 2 años y no es lo mismo. Entonces le da una indemnización compensatoria por ese, ¿cómo se dice? Por esa resistencia, digamos, del empleador en pagar sus compromisos legales y contractuales a su trabajador en tiempo. Entonces pierde el juicio, pero él ganó tiempo. Ya consiguió bastante ¿cómo era? Ganancias sobre ese dinero que no lo entregó en tiempo. Entonces, esta indemnización compensatoria puede ser hasta del 20%, señores, sobre el monto de la condena. Si el juez condena a 100 millones, ¿cuánto es 20% de 100 millones? 20 millones, ¿verdad? Va a tener que pagar 100 millones más 20 millones de indemnización compensatoria por la oposición injustificada. Subrayen esto que dice el 233. ¿Sí? Negativa injustificada. Sí. Negativa injustificada del deudor, o sea, del empleador, para cumplir sus obligaciones, o legales o convencionales, contractuales serían eso, ¿sí? Vale decir que esto es aleatorio, queda a criterio del juez consignar 5%, 10%, 15%, pero no pasar 20% sobre el monto de la condena. Y la otra indemnización es la que está en el 82, última parte, pero es del Código de Fondo, 233 CPT y 82, que es el Código Laboral de Fondo, señores, ¿sí? Vamos a ver si encuentro rápidamente acá. Tenemos, a ver,
Aquí dice, en la última parte, ¿sí? En caso de imputación de una justa causa, dice, hizo abandono, faltó 3 veces en la consecutivos, cualquier causal de despido atribuye el empleador al contestar la demanda a su trabajador, pero no pudo probar en juicio, ¿sí? Es lo que le dije, alegó pero no probó. El trabajador en ese caso tiene derecho, además de las indemnizaciones del 91, que es despido injustificado, y 92 el promedio, a una indemnización complementaria. La otra es suplementaria o compensatoria. Esta es complementaria, equivalente al total de los salarios desde que presentó su reclamación judicial hasta que la sentencia quede firme, queda ejecutoriada, salvo que la autoridad de aplicación, entiéndase el juez laboral, fundada en la equidad, subrayen, decida reducir el monto. Pero ojo, si tardó 2 años el juicio, hay 24 meses de salario desde que promovió su demanda, pero no le va a dar salario por 24 meses, porque dice el último párrafo, esta indemnización complementaria en ningún caso puede exceder o podrá exceder del importe equivalente a 1 año de salario. No importa que el juicio dure 3 años, 2 años, solo tiene derecho a una indemnización por el valor de 12 meses de salario. ¿Me explico? No más que eso. Igual que la compensatoria no puede pasar del 20% sobre el monto de la condena y no se incluye, señores, esta complementaria. No es que la condena va a decir 100 millones más compensatoria, no sé, un salario por 1 año, no sé cuánto puede ser, 50, no sé, 60. No se suma eso. Es sobre el monto de la condena correspondiente a daños, a indemnizaciones, sobre eso es el 20%. Y además de eso está la compensatoria. Vamos a, después del examen, mirar una sentencia, leer una sentencia. Si ustedes pueden conseguir alguien que está en tribunales y traer una sentencia, ahí van a ver ustedes la condena del juez en concepto de el 82, parte final, y el 233. Y vamos a distinguir, y eso tienen que pedir en lo laboral, ¿sí? Compensatoria y complementaria, ¿sí? Entonces no puede pasar de 12 meses. 234 y terminamos, pero es lo más importante aquí, ¿sí? En el fuero laboral es esto. Quedan prohibidos y son nulos, subrayan, chicos, chicas, muchachos. En el fuero laboral se entienden los pactos de cuota litis entre los profesionales y los trabajadores. Punto. La inobservancia de esta prohibición será sancionada con la suspensión con S, señores, no con C, yo tengo mi código con C, en el ejercicio de la profesión hasta 1 año. A ver, ¿qué es lo que es pacto de cuota litis? Vamos a empezar por ahí. En lo civil está permitido que el abogado y su cliente, ¿no?, puedan firmar un contrato, ¿verdad? Un pacto de cómo va a percibir sus honorarios. Y, por ejemplo, dice, yo voy a plantearte la usucapión, porque su cliente hace 20, 30 años que está ahí, en esa propiedad, pero no tiene título. Entonces, él va a plantear la usucapión, que yo sé que ustedes saben, porque es derecho romano, y reales. Bueno, acá me dice que es reales y no derecho romano. Entonces, ¿qué hace el abogado? Le firman un pacto de cuota litis y le dice, yo voy a financiar el juicio de usucapión. Vamos a plantear 10 hectáreas que estás ocupando, pero yo te voy a cobrar con 2 hectáreas para mí. No tenés plata, yo voy a financiar, pero al final del juicio, cuando se dicte la sentencia y consigas tu título, sobre las 10 hectáreas, 2 son para el abogado y pueden pactar libremente y no hay ninguna sanción por eso. Eso no se puede hacer, ese pacto de cuota litis, porque es nulo y no tiene ningún valor y está prohibido en el fuero laboral. ¿Por qué será? Y porque lamentablemente hay profesionales que se aprovechan de la, ¿cómo se dice eso? De la ignorancia del pobre trabajador. Entonces cobra 100
millones y se queda con 50. Entonces, para evitar esas malicias, lo que hace la ley o el legislador previó y dijo, ningún pacto de cuota litis se permite entre el trabajador y el profesional que eligió para representarlo, ¿sí? Y si se violentó eso y se puede probar en juicio que le embromó a su trabajador, incumplió con este pacto de cuota litis, primero que luego no creo que sea tan osado de decirle al juez, él pactó conmigo y acá está el contrato y acá está la firma, salvo que se crea que es un juicio civil, pero acá estamos en juicio laboral y hay una norma expresamente que prohíbe ese pacto de cuota litis. En ese caso dice que la sanción es esta última, suspensión en el ejercicio de la profesión a ese profesional, valga la redundancia, hasta 1 año, ¿sí? No sé si ven acá. No tenemos cámara. Puedes decirle. Bueno, anoten un poco de esto. La ley 1376/1988, honorarios de abogados y procuradores. Esa es la ley que regula que ni bien se reciban, ustedes tienen que tener para saber cuánto van a cobrar en cada situación, ¿sí? Regula los honorarios profesionales de abogados y procuradores. Y esto que acabo de decir, esta prohibición expresa también en esa ley y en el artículo 16, dice, los abogados y procuradores podrán, principio, celebrar con sus clientes pacto de cuota litis con sujeción a las siguientes reglas. Y el literal B dice, no podrán ser objeto de pacto de cuota litis. Repito, no podrán ser objeto de pacto de cuota litis los juicios alimentarios y laborales. Luego, bajo este artículo 234, pongan ustedes ahora mismo artículo 16, inciso D, de dedo, ley 1376/88, ¿sí? Dice repetidamente en la ley de honorarios, pero también en nuestro código procesal, dice que no hay pacto de cuota litis. Pregunta de examen, señores, el que no tuvo a clase probablemente se va a estrellar, como dice acá la profesora. Entonces, ustedes... bueno, yo no le digo que se estrelle, simplemente pierden puntos, ¿verdad? Entonces, señores, aquí termina costas, ¿verdad? Y pongan ese articulado que está ahí muy importante porque eso es en concordancia y no cometan la imprudencia de firmar pacto de cuota litis con el trabajador, ¿sí? No se expongan a la suspensión por 1 año, ¿de acuerdo? Quedamos aquí, les dejo en libertad, vayan a leer y nos vemos mañana, ¿está bien? The recording has stopped. ¿Hay alguna? Mañana, Muy bien, profe. muchas gracias, muy interesante la clase. Gracias. Gracias, profe. Buenas tardes. Olvidé preguntarle si tienen alguna pregunta que quedó un poco claro, o poco claro, mejor acá. ¿No? Ninguna, profe. Soki, Gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.